al haber mucha arboleda, mucha sombra, cosa buena, es fácil de usar la tumbona. Mucha gente las tiene puestas en la parcela. Por cierto, yo la tengo y no la he puesto, pero porque estábamos casi todo el día de aquí para allá, de playitas, de calitas, y casi no tengo tiempo de estar tumbado cuando llego aquí a la parcela. Estamos siempre haciendo alguna cosita. Entonces, no, por un día u otro no termina nunca de ponerla. Os digo, los servicios también. Esta es la primera circunferencia donde estamos nosotros, si veis, están muy cerquita. Y por aquí estamos nosotros. Bueno, caravaneros y caravaneras, y llegó el momento de irse, ese que tanto odio porque yo siempre quiero más. Así que nos dirigimos a recepción, donde siempre habían sido tan simpáticos y agradables con nosotros, para preguntarles si podíamos quedarnos un poco más en la parcela, ya que el barco se había retrasado por la tramontana y no teníamos muchas ganas de estar esperando en el puerto. Así que nos dieron negativa, porque ya estaba reservada la parcela y quiero recordar que sobre las 10 nos hacían dejarla, pero nos ofrecieron un rinconcito en el camping para estar ahí aparcados y si queríamos aprovechar mientras los servicios del camping hasta que decidiésemos salir hacia el puerto, y así hicimos. Bueno, ya se ha acabado, ¿no? ¿Se ha acabado hasta otro año? ¿Hasta la próxima? Bueno, ahora seguimos hasta que lleguemos más. Pero aquí repetimos, ¿no? Habrá que repetir, hombre, siempre se ha dejado una cosa sin hacer para poder repetir. Bueno. Pues vamos para el puerto. Vamos a ver qué tal. Que dicen que hay marejadilla. ¿Cómo le llamaban al viento? Tramontana. La tramontana. La tramontana. Ahora nos vamos a tomar muchas pastillas para no marear. Aquí. Allí en la entrada, ¿vale? Ya donde nos digan ellos. Bueno, nosotros pensamos que lo hemos entendido, ¿no? Estaba ahí todo. Sí, sí. Eso he entendido yo también. Ya estamos aquí. Que nos pongan ahí en cola para poder entrar. Que me quede yo tranquila. Pedazo de arco. Bueno, y una vez en el puerto de Menorca, para embarcar, en esa espera que siempre tenemos antes del embarque, pues escuché mil historias del tema de la tramontana. El embarque aquí en Menorca fue muy diferente al de Barcelona, ya que en Barcelona podíamos embarcar todos dentro del coche en la bodega y luego ya subir a bordo. Pero nos encontramos con que aquí en Menorca no te dejaban, aquí separaban a la familia, por lo cual solamente el conductor podía entrar con el vehículo en bodega y el resto de la familia, como veis ahí, tenía que embarcar a través de la terminal de manera diferente. Luego, como siempre, nos encontrábamos en el barco. Bien, nos tomamos la biodramina porque, como os comento, nos esperaba el viento de tramontana, este viento tan famoso que viene del noroeste o del norte y muy azotado en las Islas Baleares y Cataluña. Forma estragos cuando, digamos, afecta al mar, por eso nos retrasaron el barco. Escuché miles de historias ahí esperando, como el tema de que se me había movido tanto el ferry, que luego los coches se habían chocado unos con otros en bodega y al llegar a puerto pues más de 30 coches tuvieron que estar haciendo reclamaciones para el seguro, etcétera, por rozaduras, bolladuras, etcétera, etcétera. Entonces iba algo asustado. Pero bueno, deciros que de las
4 horas que duraba el trayecto solo afectó la tramontana 2 de ellas, las 2 primeras horas. Después ya el barco no se movió absolutamente nada en las otras 2 horas restantes. Sí fue algo desagradable, mucha gente vomitando, cosas cayéndose por el barco y iba preocupado, pero bueno, al llegar a puerto ahora ya enseñaré cómo había quedado la caravana. No obstante, a pesar de todo, decir que lo del tema de montar con la caravana en el ferry es toda una experiencia que ha sido positiva, que no he tenido problema ninguno. Siempre, tanto al venir como a la ida, el problema o el miedo era al salir marcha atrás, pero el personal te lo facilita de manera grandiosa y lo hace súper fácil. Digamos que todos nuestros temores en principio eran porque buscamos exhaustivamente por YouTube, por internet y demás vídeos de cómo era ir en caravana en un ferry y no encontramos absolutamente nada, solamente de autocaravana, por lo cual espero que os venga bien como experiencia y mostrada en YouTube en nuestro viaje en caravana. Bueno, deseando llegar todas las experiencias al puerto de Barcelona, que también tiene unas vistas muy bonitas. Si tienes un día claro como el que tuvimos, pues es precioso ver cómo se acerca el barco a la ciudad condal. Bueno, este fue uno de los autocaravaneros que me estuvo contando experiencias en ferry de las que os he comentado. No pasó nada, ni un solo rosadura, no se había movido en absoluto la caravana, ni el coche, ni nada, ni él con su autocaravana, que la estuvo comprobando bastante bien. Me aconsejó que siempre cuando montas en un ferry, os lo aconsejo también, se haya movido o no el ferry durante el trayecto, que antes de salir chequeemos por si tiene algún tipo de rozadura o algo que no tenía antes de montar en el ferry. Bueno, pues aprendiéndolo de él, que lo hizo bastante bien, su chequeo, pues así lo hice yo también. Y volvemos a la salida, como os digo, muy facilitada por el personal. En este caso no me hicieron ni señas, no sé por qué. Cuando estaba llegando a la rampa, no se ve el personal porque se acercó a mi ventanilla, me pidió que la bajase, agarró él el volante directamente y yo solamente tenía que ir frenando un poquito para ir bajando poco a poco, y él iba manejando el volante desde la ventana hasta que la caravana se encontró en tierra, es decir, más fácil aún. Ahora a derecha. ¿Para allí? Sí. Venga. Espera, venga. Cuidado. Bueno, y ahora después de todo esto hago vista atrás y me remonto a cuando todo empezó para, como idea, ir a Menorca. Esa noche que llegamos a la puerta del camping después de haber vivido el incendio inicial en el camping de Barcelona, donde estuvimos unos días antes de coger el ferry, todas esas experiencias, no sé, tan emocionantes. Me hicieron coger el barco, llegar a Menorca, disfrutar de ese camping, de la isla de la calma, en la que os hemos enseñado el camping, la verdad que al completo en varios capítulos. Si no lo habéis visto, os invito a que entréis
a toda la lista de reproducción de Caravana por Menorca, de donde hemos visto de todo: el camping al completo, la playa de Son Bou, Ciutadela, la cala Macarela y Macarelleta, la cala Blanca, cala Pregonta, cala Emporter, cala Galdana, cala de Graus, cala de Turqueta, Benibeca, el pueblecito pesquero, rutas en bici muy bonitas, el Monte de Toros, Santo Tomás, el Parque Natural de Graus, la Albufera, la gastronomía, hemos comido de todo, típico de Menorca, rutas de bici impresionantes. Os invito a que lo veáis todo en el canal. Con la bici nos lo hemos pasado genial, y el que no le guste la bici, como siempre digo, hemos visto paisajes súper lindos. Monte Toro, desde donde se veía toda la isla de Menorca, una auténtica pasada. La isla de la calma, como dicen. Si lo que buscas es juerga, no te vengas para acá. Si lo que buscas es juerga, no te vengas para este camping. Es un camping tranquilo, familiar, donde se descansa, donde se lo pasa uno muy bien, donde puedes tomar todo este tipo de gastronomía tan deliciosa. Hemos disfrutado muchísimo de Menorca, gracias a todos los menorquines, nos han tratado muy bien, con su idioma, digamos, pero genial, sin problema ninguno, cada vez que hemos tenido que hablar con ellos, con esas frutitas en la playa que tanto nos han gustado. No había ni una sola que nos supiese bien, buenísima, esa gastronomía tan buena, con esos mercados como este, en el que hemos disfrutado de pinchitos con una diversidad de tipos de clases de pinchos, de tapas, de arroces y de todo impresionantes, en la isla, en la ciudad de Mao, con esos chiringuitos como este en Cala Blanca, donde nos lo pasamos a lo grande. Bueno, todo hay que decirlo, aquí fue un andaluz el dueño del chiringuito, pero bueno, adoptado por Menorca ya muchísimos años. Esos buceos en esa misma cala, esos mercadillos gastronómicos tan increíbles. Sigo diciendo, no lo perdáis, está todos los capítulos de estos 9 capítulos de lista de reproducción de Menorca en caravana. Te guste caravana o no, también es una manera de ver Menorca, con todos nuestros capítulos de esa caldereta de langosta en el sitio más ideal de Menorca, compra de productos, de barbacoas en el camping, de gastronomía. Nos hemos saltado hasta más no poder, lo hemos disfrutado, pero de verdad de lo lindo. Bicho. Sin que decir, tiene ese snorkel, bueno, ese snorkel que me ha iniciado allí. He llegado hasta en el Caribe y he estado en muchos sitios de snorkel donde nunca lo he retomado, ni siquiera lo he comenzado. Y aquí es que no, es que me superó a mí mismo. Por lo cual me compré mis gafas de snorkel y he disfrutado grandiosamente del snorkel. Playas preciosas, de todo tipo, con arena blanca, con arena roja, pero siempre con su agua transparente y siempre con su buenísima temperatura en el agua. Con esas calas paradisíacas en las que hemos aprendido, por lo menos nosotros, que si vais por la tarde pues hay muchísima menos gente de que si os vais por la mañana, cuando todo el mundo suele tirar a las calas urbanizadas como esta y paradisíacas sin urbanizar como la que hemos visto antes. Todo tipo de calas, las mejores calas las podéis ver en toda nuestra lista de reproducción, no la perdáis, aconsejable. Nos vamos a mirar.
el agua tan caliente. Es que arde en determinadas zonas de la playa. Bueno, empezamos la rutita de kayak. Vamos allá. ¡Yujú! Mira, mira, mira. Ana. Chulo, ¿eh? Una piña natural, además está buena, ¿eh? Está buena, buena. Ahí la ha cortado en 2 segundos. Pum, pum, mitad de piña, 4 euros. Joder, sí, está buenísimo. Ya sabéis. Para vivir así, más vale no morirse. Y de todo tipo de fauna, desde murciélagos hasta gaviotas, palomas, tortugas. Bueno, y bajo el agua ni os cuento, es lo típico que no me da tiempo a grabar ni a llevar la cámara cuando más cosas chulas ves haciendo snorkel, como pulpos, como pez mantas, como... Y en ese momento no tienes la cámara, ¿no? Pero increíble. Son sitios naturales donde abunda todo este tipo de especies. Como siempre digo, no tenemos una mascota porque, bueno, sí tenemos nuestros pajaritos, pero que tenemos quien nos los cuide cuando nos vamos. Pero nos encantan los perros, los gatos, todo, pero no la tenemos por nuestra manera de vivir, que nos encanta viajar cada 2x3. Y bueno, eso es una parte de la vida en la que hemos sacrificado en pro de esta manera de viajar y de vivir viajando, ¿no? Pero nos gustan los animales. Cada vez que los vemos cuidamos de ellos y le damos lo que podemos. Todavía me acuerdo de aquellos patitos en Cala en Porter, donde casi se nos meten en el coche nada más que por el pan que le dimos. Lo graciosos que eran, caballos que nos hemos encontrado con la bici por todos lados, en fin, de todo. ¿Y qué visitar? Pues muchísimo. Todo lo podéis ver en nuestra lista de reproducción, no lo perdáis. Desde Benibec, Abel, pueblecito pesquero, sea mentira, falso, verdadero, es precioso, hasta, bueno, todo, Ciutadela, Mahón, todo lo que hemos podido. Creemos que os hemos enseñado una lista de reproducción donde podéis ver Menorca, la verdad, bastante de manera profunda. Menorca no es solo playas, hay mucho que ver. Desde un castillo, desde un mercadillo gastronómico, desde unas cuevas o refugio de la guerra civil, muchísimos monumentos, temas históricos bastante interesantes. No es solo playa, es a lo que quieras ir. Algunas cositas hemos mostrado en el vídeo, otras nos hemos dejado ahí para volver, porque se dice que en Menorca vuelves, si vas, vuelves, según me han contado. Y bueno, espero que hayáis disfrutado los vídeos, porque aparte de disfrutar la isla, y gracias a todos los menorquines, de nuevo, he disfrutado y he querido compartir lo mejor de todo con vosotros, para que os sirva nuestra experiencia.